Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda. HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad. Muy buenos días, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Hoy sábado 17 de marzo. Y esto sigue andando, una semana después de elecciones. Ahora haremos un análisis, estaremos en el programa con nuestros compañeros haciendo el trabajo que nos corresponde en el día de hoy. Ricardo Mora, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge Correa, muy buenos días a toda la audiencia que nuevamente, como cada sábado, madruga con nosotros. Y quiero decirles que debemos ser luces en el camino, debemos ser luces que iluminen. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan servirse de ella. Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para uno y para que sea visto por otros. Aunque no aparenten que lo necesiten, alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil. Muchas veces en vez de alumbrar oscurecemos mucho más el camino de los demás. ¿Cómo? A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento, la cizaña. Qué hermoso sería si todos ilumináramos los caminos de los demás sin fijarnos si lo necesitan o no. Llevar la luz, no la oscuridad. No más cizaña, Jorge. Bueno, más cizaña, pero hay una cosa que es importante. Hay gente que uno le alumbra bien, con unas buenas bombillas les alumbra bien el camino, pero prefieren irse por la oscuridad. Don William Restrepo, muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a toda la audiencia de este programa en el día de hoy sábado, pasando la resaca después de las elecciones legislativas y ya con números muy claros y con nombres ya definidos, y ver fracasos grandes y al mismo tiempo observar cómo los grandes perdedores y quiénes fueron los grandes ganadores que habían estado ya escritos, ya definidos por la cantidad de dinero que habían utilizado en la campaña. Así que hoy vamos a hablar de esa resaca, del guayabo que tienen muchos y de la preocupación que tienen otros de cumplir con los deberes de reponer los dineros que consiguieron a base de promesas para poder participar en los comicios. Bueno, William, entonces como vamos a arrancar con eso, y es la resaca, pero la resaca de quiénes, porque también fue el triunfo de la gente que atropella la ciudad, que atropella a la gente, que atropella el país. También fue un triunfo de ellos apalancados con aquellos hombres y mujeres que venden el alma, y un hombre que vende el alma vende cualquier cosa. Algo así salieron hoy en las redes sociales a plantear lo que está pasando en Colombia de acuerdo a lo de Aida Merlano en Barranquilla, que no es nada diferente a lo que pasa en Risaralda, a lo que pasa en Caldas, en el Quindío, en el Valle, todo lo que ha pasado en el país respecto a estas elecciones. Pero seguimos con un pueblo indolente, porque somos indolentes, de no entender realmente lo que es la política pública, y ahora vamos a hablar sobre varios temas que son importantes tener en cuenta respecto a lo que está pasando. Y nos vamos a ir con el comentario de don William Restrepo en el día de hoy, para que la gente tenga en cuenta y entremos en materia de lo que debe ser y lo que ha pasado con la política, y para mirar la Iglesia Católica que no pone en práctica los diferentes mandamientos, en este caso el asunto de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediente, abrigar al desvalido, sanar al enfermo, todas estas cosas. Ahora vamos a tocar ese tema aquí en mi opinión. ¿Cuál es la suya? Don William Restrepo y el comentario del día. Este es el espacio de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer, y los comités cívicos contra la corrupción en todo el país. Lo que se ha hecho por décadas se redescubrió en las pasadas elecciones: la compra y venta de votos. La hemos visto hacer en pasados comicios. Vimos al actual alcalde de Dos Quebradas, Fernando Muñoz, salir con una bolsa negra llena de dinero la noche anterior a las elecciones en las que él ganó. Nadie se pregunta por qué,
Todos los candidatos necesitan dinero en efectivo para el domingo de elecciones, cuando se cree que todo está hecho y que solo falta que el elector vaya a votar. Pero a unos los llevan planillados, a otros con la papeleta del voto lista. Los acompañan hasta el puesto electoral. ¿Por qué en Risaralda, donde esto ocurre, nadie dice nada? Un colega respondió, porque aquí son más discretos. Y yo creo lo mismo. No son aventajados como Aída Merlano, la congresista de Barranquilla que tenía toda una organización tecnificada y sistematizada para una compra, entre comillas, profesional de votos. La joven Merlano del Partido Conservador pertenece a ese grupo desde que tenía 15 años y supuestamente era el reemplazo del senador Gerlain, que no se presentó como candidato y ahora se lamenta. Pero se quedó la señorita o la señora Merlano en la mitad. Ahora está suspendida como representante a la Cámara. Está suspendido el aval del Partido Conservador por la misma cantidad de tiempo y la Fiscalía y la Procuraduría la van a posesionar, entre comillas, pero como ejemplo de corrupción intolerable. Y seguramente irá a la cárcel. Le cuento también que lo más destacado que hizo la congresista en el Parlamento colombiano, la señora Merlano, fue proponer que el agua de panela fuera declarada patrimonio gastronómico. Y también propuso exaltar la música y la figura de Diomedes Díaz. Y yo pregunto, ¿recuerda a alguien lo más destacado del senador Merech, aparte de haber sido considerado el peor senador de la República? Para nadie es nuevo que se compran y se venden votos en todas partes. Se cambian por puestos públicos unos, por contratos otros, pero el elector raso recibe 40,000 pesos de algunos políticos. Siempre se ha sabido que Merech utiliza su empresa de televisión por cable para mover hasta sus empleados a votar por él y sus amigos. Todos saben que Merech y Juan Carlos Rivera, que también ganó el domingo, manejan los hilos burocráticos en Pereira, Santa Rosa y Dos Quebradas, y que mueven sus negocios bajo la misma premisa. Por eso, el senador, aunque sacó menos votos en Risaralda que en el resto del país, seguirá siendo el rey y Rivera tratará de jubilarse en la Cámara de Representantes. ¿Y los pueblos? ¿Cuáles pueblos? Todos son una sola finca con diferentes administradores. ¿Y la gente que vive en los pueblos? Seguirá jodida. Ya pasó el primer día de fiesta del pago por un voto. Ahora viene el segundo, el 27 de mayo. No importa quién lo pague, ni qué candidato le toque. Ese elector corrompido ya por los políticos sabe que el 27 de mayo se ganará 40 o 50,000 pesos por solo votar. Tampoco podemos olvidar que el colofón de las elecciones está ya escrito, porque nos falta conciencia, respeto por nosotros mismos. Si vendemos el voto secreto y sagrado, ya somos capaces de vender cualquier cosa o a cualquier persona. Perdimos la lealtad en todas las formas, incluyendo la propia. El futuro nos importa poco, ni siquiera sabemos qué es lo que van a hacer los candidatos por los cuales votamos el pasado domingo, y mucho menos conocemos las propuestas de los candidatos del próximo 27 de mayo. No tenemos un detector de mentiras porque nos prohíben usarlo ese día de las elecciones. Tampoco nos importa porque las hemos escuchado cada 4 años y son las mismas. Nadie cumple nada, ni los electores ni los elegidos. Tienen un concubinato regido por las normas de la esclavitud moderna. Las últimas semanas de acomodo político vimos a los candidatos nerviosos. El lunes siguiente las huestes de los ganadores seguían en fiesta, pero ahora volvió el nerviosismo porque por fin descubrieron que en Colombia los votos se compran y se venden. Ahora que pillaron a la representante por el Atlántico, Aída Merlano, con las manos en los votos comprados, todo el andamiaje se vino al suelo, y si lo hicieron en la costa, lo tienen que perseguir en todo el país, y Risaralda no podrá escapar de esta poda a la corruptela. No hemos cambiado nada, y después del 27 de mayo tampoco pasará nada, porque todos los contratos están comprometidos y los beneficiados por la corrupción están inscritos, no en el sistematizado método de la senadora electa pero suspendida Aída Merlano, sino en compromisos con billetes contantes y sonantes, como decía mi abuelo. Pues aquí
también suenan. Por eso el nerviosismo entre los que pagaron y los que recibieron, porque todavía no se ha podido resolver el dilema de si es más pecador el que peca por la paga o el que paga por pecar. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias. Bueno, William, eso es para complementarlo, pero antes de arrancar a eso, Ricardo quiere aquí plantear cómo se comportó eso a nivel local y regional para poder entrar en materia y que tú entres a analizar más sobre el tema. Sí, Jorge Correa, William Restrepo y Armando y Carlos Alfredo, que está ahí escuchándonos también. Yo me voy a referir a un artículo que escribió el señor Jorge Hernández y dice exactamente, ¿y en dónde están los referidos? Esa es la gran pregunta, Jorge. ¿Dónde están los referidos? Las apps, todo ese cartel de contratistas, que 50 cédulas y montelas en el programa y eso nos daría miles de votos. Y termino siempre con lo que siempre empiezo, Serpillo paga. Y en el caso de la costa es Serpilla paga. Bueno, y eso es lo mejor. Pero quisiera que miráramos un artículo que salió en El Espectador de marzo 12 de este mes, de este año, mejor dicho, marzo 12 de 2018. Pese a cuestionamientos, estos candidatos también lograron curul en el Congreso y habla del glorioso Partido Conservador, del mismo que es Aida Merlano, sí, claro, es del mismo. Eso. Y los dice, decentes. Eso, y entre comillas dice, Sami Merek, Partido Conservador, glorioso Partido Conservador, heredero de la estructura política de su hermano, el ex senador Javid Merek, quien es fugitivo de la justicia, acusado de tener nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Sami Merek aparece vinculado al escándalo de los papeles de Panamá. Yo le digo a la gente que nos escucha, no todo vale y el fin no justifica los medios, Jorge. Y esto es un paradigma que parece que no fuéramos a romper. O sea, Serpillo paga. Serpillo en realidad sí paga, Jorge. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, William. Sí, y hay que considerar también un factor muy importante en esto de las elecciones del domingo pasado, y es que la gran derrota electoral del alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, es el epitafio de una carrera política que arrancó, chocó contra todos los obstáculos, violó todas las normas y se estrelló definitivamente. Hoy recogen escombros sin vergüenza de ninguna clase. La política es dinámica, como dicen algunos, pero lo que sí es cierto es que algunas veces por encima del precio de un voto hay una reacción negativa de los electores que no alcanzan los 40,000 pesos por su voto, que sirven como reguladores, que ajustan cuentas y cobran deudas. Gallo manejó desde la oficina de la alcaldía de Pereira la candidatura de Izaza para el Senado. No solo participó en política, sino que organizó un ejército de contratistas con algunos contratos de 6 meses, pero con la condición de que cada uno pusiera entre 30 y 50 votos. Esto tampoco le funcionó a Gallo. Ahora viene la venganza de Gallo con los contratistas y comienzan los perdedores a cumplir los compromisos económicos adquiridos para la campaña en base a las promesas que hacían en sus sórdidos discursos al pueblo. Viene ahora la otra mitad de la farsa moderna en este circo de muchos payasos y animales de verdad. Y el pueblo sigue igual. La corrupción se alimentó en forma desaforada y aún no termina este capítulo grotesco de un país donde todo está a la venta, incluyendo la poca dignidad que le queda a muchos de nuestros infortunadamente políticos ya cubiertos por las garras de la corrupción. Esta semana que termina prácticamente hoy, ha sido una semana de reflexión y comienza el de la rehabilitación. Claro, después de pagados todos los gastos. César Gaviria sigue el último sendero de su vida política. En Risaralda también perdió y en la dirección del Partido Liberal lo quieren sacar. Pero es como las cucarachas en la casa, uno con la escoba tratando de barrerlas y de sacarlas, y ellas batallando por volver a entrar. Y ahí está,
pero ya está marcado su descenso y su proyección es hacia abajo. Yo creo que estas elecciones van a ser quizás el entierro final de César Gaviria como líder político, porque fracasó, lo mismo que Juan Pablo Gallo, su candidato al Senado se quemó, por el cual dio y puso en venta prácticamente la alcaldía de todos los peregrinos. Su oficina se convirtió en la sede política del candidato Isaza, que hoy, con casi 15.000 votos, no alcanzó siquiera para ser considerado para el Senado de la República de Colombia. ¿Cómo le parece el cuento? Pero entonces continuamos con el cuento. Resulta que aquí lo dijimos a la gente, voten por los de afuera, por todos los que quieran, voten por los de afuera, porque los de afuera van y engañan a la gente de sus tierras, y por eso le pasó a otros candidatos de otras regiones que se vinieron a buscar votos por aquí, porque quisieron desentender de la gente a la que no le cumplieron en el periodo anterior y también fracasaron. El señor Merec, si hubiera sido por los votos de Risaralda, hubiera fracasado, porque los votos los consiguió fue por fuera. ¿Por qué los consiguió por fuera? Averigüemos cuántos contratos tiene gente de afuera, cuánta gente está colocada en Pereira, Dos Quebradas y en el departamento de Risaralda, y cuántos tienen contratos de otras regiones que fueron los que le pusieron los votos por fuera. Si hubiera sido por los votos de Risaralda, no hubiese llegado al Congreso de la República el señor Meré. O sea, no tiene nada. Y me llama una persona anoche y me dice que hicieron una reunión para darle el agradecimiento con mucho desdén, con mucho desaire con la gente en el municipio de Dos Quebradas, y al final y no nos dieron refrigerio. O sea, ya no los necesitan hasta dentro de 4 años. Esos son los que venden el voto. Respecto a quién ganó, aquí hay un problema grave. Aquí se movilizó la masa se fue de un lado a otro. Pero por debajo de la mesa están los mismos. Hoy unos personajes se ufanan, y entre ellos un representante a la Cámara, el señor Vallejo Chufi, que sale en un periódico a decir que él va a ir a buscar un proyecto para la flexibilización laboral. William, escúchame bien, flexibilización laboral. Hoy todo el problema que tenemos en Colombia, donde el 65% de la población está en rebusque, ahora necesitamos hacer flexibilización laboral. A eso va a llegar el señor Vallejo Chufi al Congreso de la República, a buscar eso, a beneficiar 4 empresarios en contra de la población. Ricardo. Yo quiero que me regales un momento, Jorge, porque me parece este tema muy grave. Le cuento una cosa. Yo soy ingeniero y le cuento que cuando uno escucha o lee una persona de estas hablando de flexibilización laboral, eso a lo único que puede sonar y a la única verdad que tiene se llama el pago por horas. El pago por horas es el pago que se hace en los Estados Unidos, en Canadá, en países desarrollados, países en los cuales la persona llega a trabajar por un salario por horas y no tiene derecho a nada. La hora incluye todo, liquidación, vacaciones, pensión, salud, todo esto. Cuando una persona de estas dice esto, yo le digo a la gente, y ojalá que me llamen y me digan mentiroso acá a la emisora, si la gente joven no tiene trabajo, y más que no tener trabajo, no van a tener posibilidad de pensionarse. Los que me escuchan que tienen pensión, que son pensionados en este momento, ahí sí le puedo decir que le den gracias a Dios. Ellos son bendecidos, como esos que salen con los diferentes políticos abrazados. Estos que tienen pensión sí son bendecidos. A nosotros, a mí y a los jóvenes de este país, les cuento que a nosotros no nos va a tocar pensión. Y cuando yo escucho o leo a un personaje de estos, esto le da a uno en la vena, porque yo que he estado fuera del país viviendo, no como asilado, sino como turista y como estudiante, y ver cómo los colombianos en otros países se demoran 20, 30 años y no tienen nada, y es por esa misma capacidad que tiene el sistema de pagarle solo horas, y entonces a usted lo necesitan 3 horas y 3 horas le pagan. Y no le van a pagar ni un minuto más. O sea, eso es un tiempo que usted tiene que trabajar. Usted no se puede parar. Eso no es como acá, que usted, aquí como cuando uno va a las alcaldías, que esos funcionarios que están en esas alcaldías son en lo que se llama pausa activa. Tome tinto y tome tinto y tome tinto. Y no hacen nada.
Es que eso es un abismo y en eso nos van a meter a los colombianos. Yo quiero que la gente recuerde que el que le puso la lápida y el que acabó la salud y el trabajo fue el partido del señor Uribe. Es que tengamos en mente que él creó leyes y transformó leyes que dañaron el empleo. Recuérdeme, si no me equivoco, Jorge, las horas extras, las horas nocturnas, el cambio de los horarios de las horas. O sea, esto no es una cosa que me la estoy inventando yo. El cassette empezó y la música sigue sonando igual. O sea, no nos van a dar si no es látigo. Usted verá qué látigo escoge. Le dicen, coja el mugroso o el limpio, pero le damos ahí, escójalo usted, o coja el garrote, escoja usted. Bueno, pero aquí viene lo siguiente para la gente que no conoce. ¿Quién nos explica si el señor Vallejo Chufi, que estuvo 8 años con el gobierno de Israel Londoño y el gobierno de Vázquez, que fue asesor del aeropuerto y que tiene que ver con la APP, porque estuvo allá, y que también estuvo en Infe Pereira cuando el crédito a Cartago de los 16.000 millones de pesos? Venga, ¿a quién le quieren echar carreta en la región, William? ¿A quién le quieren echar carreta en la región, William? A los mismos, porque es que la situación es que todos operan y funcionan en relación a un solo punto, y que es un punto individual. Entre ahí y trate de sacar lo que más pueda. Y eso es como la repartición, es como una piñata, lo que tenemos en política en Risaralda, una piñata completa, donde cada uno, el que le logra acertar al bulto, seguramente es el que más plata se va a llevar. Y ese es la lucha por la plata, no es la lucha por el pueblo, ni la lucha por ideales, ni la lucha por buscar solución a las necesidades que la gente tiene. No, señor, esto aquí es batallando uno contra uno y todos contra todos, porque en esta forma es como manejan los contratos, como manejan el erario público y cómo se distribuyen entre ellos todo esto. Eso del señor Vallejo es inconcebible. ¿Por qué? Porque es una persona que ha estado en todas estas operaciones rarísimas que nunca se clarificaron y que siguen siendo como la muletilla que todos los días, cuando uno se levanta, piensa y dice, pero ¿cómo es posible que tengamos una APP para el aeropuerto de Matecaña? ¿Y cómo es posible que hayan cometido un delito como fue el préstamo a Cartago, que nunca lo pagaron, que lo vienen a pagar o a cubrir ahora cuando personas como nosotros o organizaciones como las nuestras son las que denuncian y demandan a lograr al menos conseguirse algún tipo de rescate de esos dineros? Pero el que lo hizo, ¿quién es Israel Londoño? Que desde luego quedó absolutamente solo y abandonado en esas elecciones, pero que tiene un puesto muy bueno en Bogotá y todas las cosas que hizo, y no hay ninguna investigación, nadie quiere meterse con él, nadie quiere buscar fórmulas para poder clarificar, por ejemplo, la venta de la empresa de energía, que entre mucha fiesta y muchas correntillas anuncian que están ganando mucho dinero la empresa de energía de Pereira, y a Pereira, que es mayoritaria en esa empresa de energía, no puede ni siquiera mencionar nada porque eso es dominado y manejado por las personas que explotan y exprimen las empresas públicas de todo el país y las manejan desde Bogotá. No es que esto no es nada nuevo, Jorge. Lo triste de esto es que sigamos en las mismas, que sigamos haciendo y votando por la misma gente. Sí, es horrible. Sí, William, y viene otra cosa. La Iglesia Católica se metió en la campaña y ahí quedó en sus 40 el monseñor Rigoberto Corredor con la votación que sacó el candidato. Ahí le cobraron a un poco de gente diciéndole de pronto que ellos son muy buenos, que ellos reparten unos mercados desde Cáritas Diocesana,
y eso es con recursos públicos, la mayoría de eso es donaciones, eso no lo pone la Iglesia Católica, ¿no? Y no la gente que por pereza de ir a hacer la donación directa se la entrega a un tercero para que ese tercero se la entregue a otra gente. Por eso es lo que pregunto, y ahora quiero decirle a la gente de los quebrados, sobre todo la gente de frailes, pongan al cura de frailes a que les cumpla con el mandato de la Iglesia Católica, no los mandamientos de sanar al enfermo, de dar de comer al hambriento, de dar de tomar al sediente, de acoger al peregrino, o sea, de ayudarle al hombre que no tiene casa. Hombre, él desde el templo allá en Frailes debe servirle a toda la gente para que cumpla con los mandatos de la ley de Dios, porque es que necesitamos es que eso se vuelva así. Esto no puede seguir siendo carreta de hablar bonito y no producir nada. Y las demás iglesias, los pastores. Ayer me tocó con un pastor de esos que perteneció a un partido que decía no robar, no matar. Y yo le agregué a eso, pero entréguemelo todo. Y ayer se puso a hablar en unas imbecilidades por las redes sociales y le escribí, venga, ¿usted de qué habla? Y entonces me mandó a decir una cosa toda maluca y le dije, venga, ¿cuándo hacemos el debate público a ver quién es el que está con quién? ¿Con qué delincuentes anda usted o con cuáles delincuentes ando yo? Usted que es el pastor de una iglesia. Es que aquí también a la gente le quieren ganar de la fe, pero la fe de mentiras, es una fe de mentiras. Entonces yo quiero plantear aquí se están ufanando porque Meré sacó votos en 21 departamentos de los 32. Yo me podría ufanar de una de las personas a la que le servimos aquí, que le ayudamos aquí, sacó votos en los 32 departamentos de Colombia. Y ese hombre que sacó votos en los 32 departamentos de Colombia, le puedo asegurar al que quiera, no se gastó 50 millones de pesos. Vino a Pereira un solo día, hicimos una reunión con 6 periodistas, solo con 6 periodistas. Los 6 periodistas tenían medio y con ese medio habló en los 6 medios de comunicación. Tuvimos una reunión con 25 personas e hicimos un evento masivo llamando a las 12 del día para las 4:30 de la tarde y pudimos llegarle casi a 450 personas. Y ese señor se llevó de Risaralda 1.516 votos sin gastar plata aquí. Y en Risaralda se gastó el almuerzo de 7 personas, que eran 4 personas de su equipo, él, yo y otra persona que nos acompañó en un restaurante no lujoso, sino en un restaurante popular, porque aquí como llegan, ay, es que hay que llevarlo a lo mejor para descrestar. No, aquí no hay que descrestar a nadie. Con eso hizo y no se gastó sino eso y 2 pasajes de taxi, porque en un solo carro no podíamos andar las 7 personas, y se gastó 14.000 pesos en los taxis y 73.000 pesos en el almuerzo. Eso se gastó en Risaralda y se llevó 1.516 votos. Por lo tanto, yo creo que cuando hay gente decente que hace su trabajo, que hace lo que debe hacer, que defiende la sociedad, no necesita repartirle nada a nadie y la gente confía en ellos. Por eso, bienvenido todos estos procesos. Y ese señor sacó 36.000 votos más que el señor Sami Meré. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que ponernos en la tarea de defender intereses de sociedad y no los intereses particulares, William. Y voy a entrar en materia de algo de lo que un experto en historia del arte me abordó el pasado miércoles y me dijo, necesito hablar con usted. Me senté a hablar con el tipo. Se puso a hablarme un poco de cosas cuando comenzó a decirme el comportamiento social y el problema que tenemos con estos alcaldes y con los gobernantes, que no hemos podido entender quién es el jefe de quién. Y me dice este tipo, póngase en su casa. Usted tiene una familia y necesitan una persona para que les haga de comer, para que arregle la casa. El gobernante es su sirviente, porque usted es el dueño del territorio. Y nombra a usted unas personas para que vigilen que ese sirviente haga bien la tarea, y para eso es que nombran un consejo municipal para que vigile que no actúen mal sobre el territorio, como cuando usted le dice a alguien de la caja, esté pendiente que hace la señora de los oficios domésticos. Esa es como la tarea. Y aquí 44.000 personas le dieron patente de cosa a un tipo para que haga lo que le dé la gana en Dos Quebradas, ¿cierto? Con un problema gravísimo, que es un desorden. Me cuenta alguien que hasta ayer todavía está la fiscalía en Dos Quebradas,
Necesitamos mirar acciones claras y contundentes. Necesitamos que haya contrato del el Fondo Mixto del Quindío, que no es el que es oficial, sino que es una ONG. El asunto de la plata malgastada en la Secretaría de Deportes también con esa misma gente. Venga, la plata de los dos quebradenses hay que cuidarla. Y el sirviente nos está cogiendo la plata de la casa y la está malversando, haciendo lo que no debe. Y para eso lo estoy ya planteando para tocar este tema. Nos dio por preguntar esto. Ricardo, por favor, lo lees, ¿qué fue lo que preguntamos? Dice, se nos facilite la siguiente información de interés general. Certificar de qué consta el programa Angelitos a Dormir Temprano, indicando proyecto del programa, cronograma del proyecto, con qué secretarías está transversalizado, profesión de las personas contratadas para dicho programa, número de personas contratadas, tiempo de duración y resultados esperados y fuentes de financiación. Y que nos contestan aquí, y yo quiero decir lo siguiente, no nos estamos gastando menos de 65 millones de pesos en este programa en 3 personas. Y miren lo que nos contesta este secretario de gobierno, el especialista en hacer balances, pero cuando hace balance es el que queda en la parte alta porque se lo tragó todo lo que está sucediendo en Dos Quebradas en la incapacidad de hacer cosas a este secretario de gobierno. Y dice, Angelitos a Dormir, como estrategia se refleja ante la sociedad biquebradense como un mecanismo de unidad, comprensión y diálogo social, pues atiende y entiende desde su raíz la problemática de tantos niños y adolescentes que precisan del cuidado y atención tanto estatal como familiar. Así las cosas, las 12 comunas y 2 corregimientos que conforman el municipio de Dos Quebradas, una a una se van uniendo a la presentación de la estrategia citada, pues se ha dispuesto meticulosamente la intervención en un total de 14 conferencias o charlas. Bueno, 14 conferencias o charlas. Ojo a lo que dijeron ahí, 14 conferencias o charlas. Y dice, las charlas del programa Angelitos a Dormir se hace de manera articulada con una actividad denominada Cine a las Estrellas, de 6 a 8 de la noche, un programa de la Policía de Infancia y Adolescencia con la Secretaría de Gobierno, utilizando el intermedio de las películas para socializar la estrategia. Para el año 2018 se han contratado 3 personas para atender este programa, con profesionales como licenciada en Pedagogía Infantil, técnico en atención a la primera infancia y un auxiliar con experiencia en seguridad y cultura ciudadana. Igualmente, se cuenta con la asesoría jurídica de los abogados contratados en este despacho. El programa Angelitos a Dormir tiene un plan de acción para el periodo 2016-2017 y este año cuenta con un presupuesto de 40 millones de pesos provenientes de recursos propios. Esta respuesta fue entregada al señor Jorge Correa el 13 de marzo del corriente. Bueno, entonces viene lo siguiente, pues, para que los dosquebradenses. ¿Qué dosquebradenses conocen el programa Angelitos a Dormir Temprano? La primera. Primero me dicen que hicieron 14 conferencias. ¿Son 14 conferencias? ¿Cierto? ¿Una conferencia de qué? Primero, y por allá tiene otra parte donde dice que es articulado. Eso no está articulado con nada. Yo me senté con la gente de bienestar familiar y ya no tienen ni idea qué es eso. Entonces, dice 14 conferencias, pero al final nos dice que en el intervalo de las películas. ¿Cuánto duran las 2 películas? 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos. Le dan una conferencia de 15 minutos a la gente. La pregunta es eso. ¿Y qué conferencia? ¿Cómo están articuladas las instituciones educativas a eso? Eso no tiene articulación de nada. Eso no es más gasto. Y resulta que le pagan 17 millones de pesos, 17 millones 600, dice que a una persona que es experta en seguridad y cultura ciudadana. Venga, a mí me van a tener que mostrar eso. Es que eso de cultura y participación ciudadana, venga, eso no es de cualquier manera que se maneja. Y la señora pues tiene derecho a tener empleo. Eso pues si no me lo quita a mí nadie encima. Toda persona tiene derecho a tener empleo, pero en lo que sepa hacer. No es darle contrato a la gente para que mantengan sentados. O sea, el apoyo de la señora es ir y llevarle una tableta como la que tú tienes aquí para poner a la gente a firmar.
Y para eso pagamos 17.600.000 pesos. Cuando usted se articula bien, en las mismas organizaciones sociales donde se involucra, hay una persona que se encarga de pasar eso a que lo firme la gente. No tenemos que malgastar dinero. Ricardo. Sí, vea, estas historias a mí me suenan tan bonitas y cuando se leen en el papel son buenísimas. Pero yo le digo a la gente esto siempre: hombre, échennos un cuento de vaqueros, pero no de un vaquero solitario. Métame unos indios ahí, aunque sea para que yo me crea esa historia tan arreglada. Es que qué película tan mal hecha. Yo lo diré y se lo dije al hoy encarcelado en la cárcel La 40, John Jairo Lemus, que nos escucha y nos manda saludos desde la cárcel La 40. A él le decía yo que esa historia que él metía era hermosa. Oiga, eso le daba ganas de vivir a uno allá en ese cuento. Y ese cuento lo llevó a él a la cárcel La 40. Ese cuento, esas historias fantásticas y maravillosas como la que estamos leyendo acá, debería tener gente en la cárcel para hacerle compañía al señor del Partido Conservador, John Jairo Lemus, que está en la cárcel La 40, porque son historias de vaqueros. Y como vuelvo y repito, métame un indio ahí colado, aunque sea como para hacer el bulto, pues aunque sea para que lo persigan. O sea, no nos echen una película que parece como si nos montaran en una utopía, en la ciudad maravillosa, donde todo no pasa nada, mientras que están matando al uno, atracando al otro, apuñalan al uno. En ciertos sectores de Dos Quebradas, Pereira y Santa Rosa, la gente, al no dejarse robar, los están rayando en la espalda con cuchillos, o por el tórax, o los chuzan, le dan la reconocida puñalada sevillana. Y ellos estarán creyendo que con estos programas están haciendo mucho. Pues yo le digo, no están haciendo nada ni en la salud, ni en la seguridad, ni en nada. Claro, lo que dices tú, Jorge, ellos tienen derecho a comer, a llenar el estómago. Sí, por Dios, pero hagan su labor. Que es que no tenemos nosotros que pagar gente que no sepa y que no transforma la forma de vida, no mejora la forma de vida en los territorios. Yo creo que, Jorge, háblenos usted de las basuras y del problema de tránsito en Dos Quebradas. O sea, cada día, este programa podría tener 6 horas de largo solo en ese tema. Hombre, no, una cosa bien clara, si Vallejo Chufi iba a hacer flexibilización laboral, pues hombre, páguele 3 horas de trabajo a esta señora y págueselos bien, págueselo a 30.000 pesos, póngale 100.000 pesos por cada conferencia, de esas son 14, son 1.400.000 pesos, páguele pues eso pues por las horas que trabaja, porque si el programa es de 6 a 8 de la noche, ¿cierto? Pero van y se pegan en un programa que es de la policía de infancia y adolescencia y se meten dentro del proceso de las películas para ir a echarle un carretazo a la gente. Ay, es que mande a su niño a guardar temprano, no lo deje en la calle. Venga, es un problema del padre de familia, que debería ir a una escuela de padres, a una institución educativa, pero tampoco van a la institución educativa porque deben existir escuela de padres en las instituciones educativas, pero no hay que hacer nada importante, es que hay que hacerlo de cualquier manera para mantener gastando plata en lo que no merecen gastar plata. Por lo tanto, señores fiscales en Dos Quebradas, los que están, por favor revisen esos contratos de angelitos a dormir temprano, todos esos contratos de gente trabajando en el asunto de recuperación del espacio público que no lo vemos en ninguna parte. Esos contratos dizque para el Consejo de Participación Ciudadana, como si la participación ciudadana fuera una cosa de un consejo. La participación ciudadana es una cosa de comportamiento humano, de personas con conocimiento, despertando la inteligencia, haciendo cosas que valgan la pena, mirando cómo se comporta el territorio, mirando cómo se tienen que hacer las cosas importantes de ciudad, donde tiene que vivir bien él, pero que tiene que vivir bien el entorno, la gente que vive en el territorio. Y me voy de ahí a la segunda parte. Tenemos un problema grave de salud pública, con basuras y escombros tirados en las calles y en las quebradas. Entonces la gente llama a esta emisora, porque la mayoría llama a esta emisora a decir, es que la basura, es que el escombro, es que tal cosa, pero lo llama uno a decir, venga pues, vamos a frentear esto entre todos. Ay, no, yo no me meto, porque es que eso es muy peligroso y yo no me quiero meter en problemas con nadie. Venga, entonces, ¿para qué se queja? Si no quiere meter en problemas con nadie, no se queje. Esos que lo llaman a uno, vuelvo a repetirlo, yo no
soy el salvador de la ciudad, soy un individuo que vivo en el territorio, que hago parte de los 235.000 habitantes que tiene el municipio de Dos Quebradas, y somos los 235 los que tenemos que solucionar el problema. No es una persona, es la sociedad en general. Que ahora voy a tocar el tema, William, respecto a lo que viene sucediendo y lo que va a suceder en Dos Quebradas con ese tema de la salud. Y entonces resulta que la gente tira la basura a la calle. La gente con la basura en la calle se llena de zancudos, se llena de cucarachas, se llena de ratones, genera una cantidad de conflictos en el aire, el mal olor y el asunto de las basuras en toda parte. Entonces eso conlleva a que haya un virus en la ciudad para que la gente se enferme por cualquier cosa. Ojo con eso. Y resulta que la gente se enferma, llega al hospital y no lo atiende. Entonces, venga, la gente, ¿qué es lo que quiere? La gente, ¿qué es lo que quiere? Una responsabilidad ciudadana. Entonces en la alcaldía, esta semana van y podan al frente de la estación de Megabús, porque el viernes pasado hice un video respecto a lo que está pasando en eso, y van y podan, van y guadañan y dejan la basura ahí. ¿Para qué guadañaron si van a dejar la basura ahí? Hombre, hagan un trabajo idóneo y tal. Pero resulta que el ciudadano del común ve la limpieza y parece que no le gusta ver la cosa limpia y enseguida vuelve y tira basura. Como esta semana que se fueron a Frailes, porque le cuento una cosa, son los reyes para pedir y pedir y pedir, pero que no se comprometen a cuidar. Es el problema del ciudadano también. Es que el ciudadano también tiene que volverse responsable. Vive en el territorio, debe buscar que viva bien. Le gusta vivir bien en su casa. El que compra muebles costosos porque quiere aparentar. Bueno, aparente la ciudad también, William. Que aparente en la ciudad también, William. Dilo. Señor, este es un deber ciudadano y no está escrito en ninguna parte. Pero es una cuestión de lógica, es una cuestión de orden personal. Me imagino que en las casas de estas personas que tiran la basura a la calle, que no tienen consideraciones con su propio entorno, ni consideraciones de orden de salud y de salubridad con todas las personas que viven en la zona, me imagino que en sus hogares, en sus casas serán iguales. ¿Será que tirarán la basura en el piso? ¿Será que no puede uno caminar bien porque tiene que saltar montones de basura dentro de la casa? ¿Será que nunca limpian absolutamente nada? ¿Será que viven como animales? No, esta gente dentro de la casa vive bien. Ahí es donde está el peligro del comportamiento colectivo, comportamiento comprometido. Doctor Tobón, estamos listos. Espéreme un segundo para que entremos ya en directo con la audiencia. Doctor Gilberto Tobón Sanín, muy buenos días. Doctor Tobón. Doctor Tobón. ¿Aló? Doctor Tobón. Estamos nuevamente comunicándonos con el doctor Gilberto Tobón Sanín. El doctor Gilberto Tobón Sanín es reconocido en el país por hablar de la corrupción y de que nuestro país está sumido en ella y tenemos una cultura que es gangsteril. El problema de este país es en que el tal capitalismo del que hablan es el que tratamos de reivindicar, a diferencia de otra gente que cree que nosotros buscamos algo diferente al capitalismo. No. Buscamos es que el capitalismo funcione. El problema de este país es que tenemos un mercantilismo, un negocio total. Doctor Tobón, buenos días. Doctor Tobón. Doctor Tobón. ¿Aló? Doctor. Bueno, doctor Tobón. Bueno, se nos fue Doctor Tobón. Bueno, se nos fue de aquí el doctor Tobón y entonces algo nos está pasando en la conexión con el doctor Tobón. Vamos a tratar de reconectarnos con el señor Gilberto Tobón Sanín y tratar de conectarnos con el vía telefónica. Esperemos a ver, bueno, William, esperemos a ver si el doctor Tobón entra en contacto con nosotros, pero es bueno tener su concepto respecto a lo que pasó el fin de semana pasado en el país. Aquí hay muchos problemas que hay que revisar desde la sociedad civil.
Vamos a ver vamos a ver cómo nos Dame un entra segundo. la llamada, a ver cómo entramos de nuevo con el doctor Tobón. Doctor Tobón, muy buenos días. Doctor Tobón. Buenos días, Jorge, muchas gracias. Bueno, doctor Tobón, la intención es que nos cuente cómo visualizó usted las elecciones en Colombia y lo que viene pasando, y también para que al final de los 15 minutos que vamos a estar con usted nos hable de la presentación del libro Capitalismo Burocrático y Gasteril. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, me parece que las elecciones del domingo pasado no tuvieron sorpresas muy grandes. En cuanto al Parlamento, hubo dos movimientos que crecieron significativamente, que fueron el de Cambio Radical y el Partido Verde, que aumentaron el número de senadores. Pero observe usted, el ganador neto de la elección fue Cambio Radical, el Centro Democrático, el uribismo. Quedó como la primera fuerza en el Senado, impuso su candidato con una votación muy alta, más de 4 millones de votos, y se posicionó bien para la primera vuelta. Petro también le fue bien en el sentido de que sacó una votación muy alta, 2.800.000 y punta. Y los otros que estaban en la contienda pues por la escogencia para candidato a la presidencia hicieron una presentación relativamente normal. Marta Lucía Ramírez con 1,5 millones y este otro señor Caicedo con 500.000 votos. Creo que en el Parlamento, en cuanto al Parlamento, no va a haber cambio. Ganó la derecha. Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Conservador creo que hacen mayoría. El partido de la U perdió muchos escaños en el Senado y en el Parlamento. Ese partido hay que recordar que lo fundó Álvaro Uribe y se lo raponeó como todo lo que él hace el Taur Santos, ¿cierto? Es un partido totalmente enmermelado. Ahí está haciéndose la niña decente para a ver a quién adhiere, si a Germán Vargas o a Duque. Pero ese es un partido pues muy a la derecha, va a votar todas las cosas que le proponga, bien sea Germán Vargas si es presidente o Duque. Entonces no hay cambio, en el Parlamento no hay cambios sustanciales. Si usted suma 10 del partido, 5 del Polo y 4 de Petro, son 19 votos, dijéramos, senadores de oposición, para decirlo de manera elegante, senadores de oposición. Entonces, no alcanzan pues a cambiar la correlación de fuerza al interior del Parlamento. El otro hecho significativo es cómo se posicionó Iván Duque. A ver, lo más factible es que Duque pase en la primera vuelta, pues pase, bien sea que de una vez gane, que lo veo muy difícil, pero no imposible, y que quede Petro de segundo. Eso es un escenario, ese es una posibilidad. La otra posibilidad, ahí en ese escenario, en la segunda vuelta, ganaría Duque, pues por el miedo, ¿no es cierto? Por el temor, llegó el castrochavismo, ¿cierto? El otro escenario sería que Germán Vargas, que es la encarnación del turballismo, mediante las maniobras propias de él, logre pasar a la segunda vuelta. Entonces sería Germán Vargas y Duque. Ahí el escenario sería un poco diferente, porque el Taur Santos estaría apoyando todo el tiempo a Germán Vargas. Es que ellos nunca han peleado.
ellos son un par de oligarcas que se entienden perfecto. Son las afinidades selectivas de que hablaba Goethe. Entonces, esa es la parte que le puede complicar un poquito el escenario a Duque. Pero porque Santos está aterrorizado de que gane Uribe y se las cobre todas por ventanilla. Entonces, eso va a meter dinero en esa campaña del que usted quiera. Fuera de que Germán Vargas está muy bien fondeado en cuanto a recursos, ¿cierto? Entonces, yo creo que la elección, a riesgo de equivocarme, la va a ganar, la presidencia la va a ganar la derecha. Doctor Tobón, y fuera, pues vamos a entrar ahora en materia del libro, pero quiero hacerle una pregunta. Lo que pasó con la Merlano en Barranquilla, que es un modus operandi en todo el país, ¿cómo visualiza usted eso hoy en la política en Colombia? No, es que eso es, en el país ocurre todo porque pasa todo, entonces no pasa nada, ¿cierto? Eso que ella hace, como usted dice, Jorge, lo hacen muchos. Lo que pasa es que a ella la cogieron. Pero se olvidará que le mandaron para la casa de pensión domiciliaria a varios de los que estaban ayudándole en esa faena. Y ella, el cabezón Carrillo, el procurador que quiere ser presidente, la suspendió 3 meses. No, pues por favor, ¿qué sanción tan grande? Entonces, eso evidencia el grado de corrupción de la política nacional. Eso no es una manzana podrida. Todo el barril está podrido. El Parlamento es una de las instituciones más corruptas que tiene el país. Entonces lo de Merlano es una muestra nomás de cómo salió mucha gente de esa electa en esta elección del domingo. Tobón, pero aquí hay otras cosas más de fondo respecto a esta clase de dirigente cuando un procurador, un contralor y un fiscal general de la nación salen a hablar de los 50 billones de corrupción. Hablan y hacen el espectáculo hacia los medios. ¿Dónde está la investigación realmente y por qué no hay esa investigación real para descubrir los verdaderos responsables de la corrupción en Colombia? Muy buena tu pregunta, Jorge. Ellos hablan para la tribuna, para el espectáculo. Entonces sale Cabezón Carrillo, pero voy a mencionar, sale todos los días en la televisión, 4, 5 y 6 veces. Sale el contralor, sale un poco menos, pero sale. Y el fiscal también sale compitiendo con el procurador. De hecho no hacen nada, eso es para la tribuna. Eso es para que la gente del común, el ciudadano a pie, crea que sí la están combatiendo. No la están combatiendo. No, ya eso los desbordó. Además ellos forman parte del establecimiento y no van a tomar medidas pues radicales. Vea lo de Reciclar, un escándalo de esas proporciones, una corrupción de billones de pesos y apenas están llamando a juicio a algunos y mandándolos para la casa. Hombre, por Dios, este país da risa, no ni rabia, da risa. Entonces, la otra pregunta, que es así, es la del millón. Tenemos un presupuesto para el año 2018 de 235 billones de pesos. Si se pierden 50 en corrupción, pagamos a la deuda externa 56, le dejamos 40 billones a las pensiones. ¿Con qué funciona este país? Este país funciona tan que se podría decir que es milagro. Muy buena su observación. Yo creo que van a apretar mucho los gastos de funcionamiento, siguiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Porque es que el país no ha cambiado su política económica, que está basada en las rentas mineras, rentas petroleras y rentas de la coca, que son las que básicamente son el dinamismo de la economía de este país. Entonces, la política extractivista no la han cambiado. El país ha mejorado un poquito este año, es porque el precio del petróleo ha aumentado. Ha estado todo el tiempo por encima de $60 el barril. Entonces,
pero ahí no hay nada, es que Santos es un indolente total, Santos es el típico rentista, él quiso enriquecerse y ya nada más le interesa, se va a vivir a una mansión en Londres y me imagino que a visitar todos los casinos en Europa para jugar póker, que es lo que él sabía hacer, ¿cierto? Entonces, no sé, no veo su observación muy pertinente. ¿Sabe qué empiezan a hacer? A seguirse endeudando. La deuda externa colombiana está en 120 mil millones de dólares y son capaces de ponerla en 180. Van a seguir viviendo del endeudamiento hasta que las bancos internacionales dejen de prestarle plata y ahí va a ser el acabó. Doctor Tobón, el temor del castrochavismo y el asunto que Petro va a expropiar en Colombia. Hoy en Colombia más o menos el 45-46% de la gente propietaria en Colombia está en mora de pago de predial. Si esa gente está en mora, es una obligación del gobierno que esté en este momento, porque nunca han tenido la responsabilidad de exigirle a la gente el pago del predial. Hoy, cuando la gente, casi el 50% no paga, ¿qué va a suceder en Colombia cuando la gente sin capacidad económica de pagar, por un lado? Segundo, los que tienen las grandes tierras, que también se hacen los locos para pagar el predial. Y tercero, cuando usted habla de gasteril, cuando en este país, según usted, cuando esto lo rentista es la droga, la coca, entonces aquí lo que quiere decir que es que la política en Colombia es una clase emergente que es la que nos domina. Sí, claro, usted tiene toda la razón, es una clase emergente, esto es un narcoestado, yo lo he dicho por escrito y lo sostengo públicamente en la televisión, en la radio, es que esto es eso, un país sembrado en 200.000 hectáreas de coca. ¿Usted cree que acaba de venir Trump? Trump es un tipo que no tiene maneras diplomáticas, a arrinconar ese taur, a decirle, ¿usted por qué tiene sembrada 200.000 hectáreas de coca? Me acaba eso ya, porque es que eso es una farsa. Es que la están erradicando manualmente. ¿Cómo hace usted para erradicar manualmente 200.000 hectáreas, hombre? Eso sí es que es imbécil al mundo entero. Y de pronto le hacen alguna amenaza más seria de que hombre, acuérdese que las leyes americanas son muy severas. Y usted está comprometido en que esas hectáreas estén existiendo ahí. ¿Y cómo le daría cuerda Uribe a que enredaran a Santos en Estados Unidos? Eso va a ser para alquilar balcón. Doctor Tobón, otra pregunta. Hoy muchos de los colombianos que están involucrados en el proceso de Brecht y muchos de los procesos de corrupción en Colombia viven en los Estados Unidos. Y la pregunta es, si viven en los Estados Unidos, ¿no será que sirven de testigos de todo lo que está pasando en Colombia? Puede ser, el FBI y la DEA son las que han hecho las investigaciones que en Colombia han causado cierto impacto, porque es que aquí no van a investigar nada. Las cabezas más grandes de Odebrecht están libres, están libres. Yo digo que el señor fiscal no es garantía de seriedad para el país, como no lo fue el calvito anterior, el Montealegre, que por fin le metieron a su amigote de Palacino, pero él lo protegió 4 años. Era el abogado personal de él. Hombre, no les da vergüenza. O sea, es el cinismo total. Yo hice eso, sí, y no pasa nada. Terminar. ¿Cuándo el libro y cuándo voy preparando su visita a Pereira para lanzamiento del libro en la ciudad de Pereira o en Dos Quebradas? Sí, señor. El libro ya está en imprenta. El libro se calcula que esté a mediados de abril para salir al mercado. Estamos bregando que lo podamos colocar en la Feria del Libro. Con mucho gusto iré a Pereira al lanzamiento. El libro es la explicación, 2 partes. Una parte teórica de las relaciones pues entre el Estado, la economía y la política. Y luego una parte histórica nacional mostrando cómo esta republiqueta, desde que se fundó, nunca ha sido una democracia verdadera. Nunca. Ha habido el fraude electoral. En el siglo pasado, en el siglo XIX hubo 19 guerras civiles. El siglo XX fue violencia todo el tiempo. Y el XXI parece que va a ser lo mismo.
Entonces yo le muestro al lector paso por paso, esa situación. Modestia aparte, creo que es un libro muy instructivo. Y ahí defiendo y demuestro la tesis de que el Estado colombiano, la acumulación económica, es de un capitalismo burocrático y gasteril. Burocrático porque la burocracia, la gran burocracia, acumula enormes masas de capital dinero con las palancas del Estado. Y gasteril porque están articulados al crimen organizado. Sí, están articulados a eso. Entonces, yo creo que demuestro eso. Me parece que ese es el mérito del libro. Espero que tenga bastantes lectores y ustedes tendrán su ejemplar con su dedicatoria. Le agradezco mucho, Jorge, la deferencia que usted mantiene conmigo. Yo mantengo mi actitud erguida de que hay que denunciar, porque francamente el país ya está sumido pues en un abismo total de corrupción. Bueno, doctor Tobón, Gilberto. Aquí quiere preguntarle Ricardo algo. Don Gilberto, Dígame. quiero hacerle una pregunta a usted. La guerra contra las drogas ha demostrado ser un fracaso a nivel mundial. Y es un fracaso a nivel mundial porque nosotros ponemos los muertos, nosotros ponemos las víctimas, los huérfanos, y los extranjeros, por no hablar de los Estados Unidos y los países desarrollados, Inglaterra, ponen la nariz únicamente. Consumen y disfrutan el material que producimos nosotros con ingenieros y tecnólogos. Y quiero que nos cuente usted qué piensa sobre esa guerra, sobre las drogas en las que nosotros ponemos la sangre y ellos la nariz. No, vea, es una guerra perdida, porque el problema del mercado del narcotráfico es que es un mercado atípico. Eso, si el precio sube, el consumo no va a disminuir. La persona viciosa sigue buscando de la forma de obtener su dosis. Entonces eso, en lugar de disminuir, se ha extendido de Estados Unidos a Europa. Entonces la única forma, dijéramos, de controlar eso, ya se ha dicho en las Naciones Unidas, y eso tiene muchos estudios, es legalizarla, como se legalizó el alcohol, ¿cierto? Porque eso sí, usted tiene razón, eso es una guerra perdida. Pero entre tanto, porque eso se va a demorar, entre tanto se enriquecen los presidentes, los magistrados de las cortes, los jefes de policía, los parlamentarios, etcétera, comen de ese negocio bastante, y los Estados Unidos lo saben, y allá también debe haber corrupción, que si no, ¿cómo entra pues? Y en Europa debe haber corrupción, porque si no, ¿cómo entra pues toneladas de droga? Entonces sí, su observación es válida. Tobón, yo le agradezco en el alma estar con nosotros hoy, sabe que lo seguiremos molestando, estar con usted, agradecemos eternamente su colaboración con nosotros, la recomendación que también hace de nuestros programas de radio y nuestros comentarios del periodista William Restrepo, y hasta una próxima ocasión, doctor Tobón. Muchas gracias, Jorge Correa, muy amable, un abrazo para todos ustedes, gracias. Bueno, y entonces aquí llegamos y tenemos mucho tema y ahí vamos a encontrar una cantidad de profesionales hablando de temas importantes. Aquí no es para traer concejales a que hablen de cosas que ni siquiera saben cómo se maneja, y hasta aquí hemos llegado hoy. En esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda.